de usted y no lo que usted piensa de usted mismo, porque tratamos siempre de ser mejores de lo que realmente somos. No hay nadie que diga, no, yo tengo estos problemas y hable de sus problemas. No, habla de sus cualidades normalmente. Sus defectos trata de taparlos y trata de esconderlos. Por eso es bueno que busquemos y siempre tratemos que sea Dios quien nos dé a nosotros la norma, la regla, para saber si somos realmente o no somos buenos cristianos. Si estamos caminando conforme a su palabra, si estamos moviéndonos de acuerdo a su voluntad. Y esto sí que es bueno. Vamos a Job, ¿cierto? Ahorita regresamos a Segunda de Crónicas, no hemos tocado el tema. ¿Alguien lo tiene? ¿Me ganó? Léase el versículo 1 al 5, por favor. Aleluya. Amén. Duro, Pastor Moisés. Sí. Oiga ese concepto de Dios, cierto, de un hombre. Era perfecto, dice la Escritura. Sigue. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Déjalo ahí, ahorita seguimos. Mira, habla de Job como un hombre recto y perfecto delante de Dios. No hubo otro como él, no hay otro en ese momento como él, dice la Escritura. ¿Qué tal el concepto que Dios tiene de Job? Espectacular, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de usted? Muy bueno. Pero ¿cuál es el concepto que Dios tiene de usted? Si usted se presentara ante Dios, ¿cuál sería el resultado, ¿cierto?, de su comunión con Dios en ese momento? ¿Qué estaría diciéndole Dios a usted? Ahí es donde nosotros tenemos que estar llegando a ese estándar, a ese nivel de vida. Pero acompáñenme a Segunda de Crónicas, al capítulo 14 de Segunda de Crónicas, y vamos a estudiar un poco la vida de un rey llamado Asa. Vamos a poder ver cuál era el concepto de Dios, ¿cierto?, de este rey. Y era un hombre común y corriente. Es más, en este momento está el reino dividido. Ya no estaba Salomón reinando, que fue el último rey de la unidad de Israel, sino que había 2 reyes, en Israel y en Judá. Y Asa está gobernando, fue el tercer rey de Judá. Y él empieza a reinar de una manera especial. Y qué bueno que nosotros pudiéramos de alguna manera hacer algo como esto. Esta es una muy buena manera de medir nuestra espiritualidad, de medir cómo estamos viviendo como hijos de Dios, cuál es la presencia de Dios en nuestras vidas. Mire, hizo varias cosas Asa en su reinado, y fueron cosas extraordinarias delante de Dios, cosas buenas delante de Dios, aunque él no era de familia buena. Los reyes que habían antecedido, Jeroboam y Abdías, no eran tan buenos, ¿cierto? O sea, no tenía un ejemplo de un padre que lo lleve a la presencia de Dios como usted tiene hoy a sus hijos, dándole ejemplo de vida. Y dice la Escritura que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Está hablando del papá de Asa. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. O sea, reina Asa y como que los problemas y las dificultades que rodeaban en ese momento Israel se acaban, ¿cierto? E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Es importante saber a quién le sirve. Es importante que usted diga, yo le sirvo a Jehová, mi Dios, ¿cierto? En las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, uno es. Pero yo estoy sirviéndole a Él conforme a lo que Él me pide que yo haga. ¿Cómo
Yo tengo que... Y entonces realmente le estoy sirviendo al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. No hay otra manera. No, muchos dicen, es que yo creo, mi concepto es, a mí me parece, y tienen grandes problemas porque no es el concepto de Dios de lo que es bueno y de lo que es malo. Hoy se están armando leyes que no son buenas, pero son leyes. ¿Me entiende el punto? A Pedro y a Juan le dijeron, si usted va a adorar, si usted va a seguir predicando de Jesús, lo vamos a meter a la cárcel y tal vez corra la misma suerte que su Jesús. Y él dijo, ¿a quién debo hacerle caso? ¿A Dios o a los hombres? Hay leyes injustas que van en contra de la palabra de Dios. A esas leyes usted y yo podemos obedecer, porque primero está la ley de Dios en el corazón nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usted tiene que primero obedecer a Dios, así las leyes de nuestra nación estén completamente, ¿cierto?, enfrentadas a la ley de Dios. Muchos dicen, pero yo sirvo, el Señor me ha dicho que tengo que hacer lo que la ley dice. No. Muchos padres dicen, pero es que la Biblia dice que el hijo tiene que escuchar al padre y obedecerlo. Y es cierto, pero también dice que en el Señor. O sea que si el padre quiere enseñarle al hijo cosas que no son, y el hijo ha entendido la palabra, él podrá decirle a su padre, papá, por ahí no es, mamá, por ahí no es, porque con seguridad, eso que está en el papá o la mamá no están de acuerdo con las escrituras. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder levantar hijos que le sirvan a Dios? ¿Qué tengo que hacer como padre para poder levantar a mis hijos de la manera que Dios quiere hacerlo? Yo conozco gente buena que no es salva. Tremendo, ¿cierto? Al concepto suyo y mío de lo que es bueno. Gente que da ofrendas, que es dadivosa, que tiene misericordia en su corazón, que no matan una pulga porque les duele el corazón, ¿cierto? Aparentemente son buenos, pero tienen otras cosas que Dios aborrece. Y no... Versículo 3, porque quitó los altares de culto extraño. Estaban quemando fuego, estaban incensando ídolos, estaban haciendo locuras en Israel. El pueblo de Dios se había enloquecido. ¿Se acuerdan la época de Moisés? Va por las tablas de la ley, sube al monte Sinaí, ¿cierto? Allá está en la presencia del Señor. Le entrega el Señor la ley y cuando baja están adorando ídolos. Los cuales para el Señor un ídolo es abominación. Un ídolo no significa nada para Dios. Si vamos al primer mandamiento, yo creo que el Señor lo coloca de primero porque es algo que Él quiere que nosotros entendamos rápidamente. Entonces, cuando Él habla del primer mandamiento, y todos nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero el primer mandamiento tiene muchas más connotaciones. Éxodo capítulo 20. Eso me queda difícil. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Está hablándole Dios a su pueblo. ¿Cuántos somos el pueblo de Dios? Amén. Somos el pueblo de Dios. Y resulta que les está diciendo: te saqué de esclavitud, en otras palabras, te saqué de Egipto. Y a nosotros el Señor nos sacó de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud de las costumbres de nuestros padres, de la esclavitud de las costumbres que nosotros teníamos y habíamos adquirido por heredad, ¿cierto? Y empieza el Señor a hablarnos: te saqué de esclavitud, empezaste a ser libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Empezamos a vivir las verdades de Dios y nos hace libres de seguir nuestras verdades. Por eso cuando habla el Señor el primer mandamiento, nos pone bien en nuestro puesto, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Asa? Ya habían altares en lugares altos donde quemaban incienso a Baal, a Cera, a todo tipo de dioses. Ya tenían ídolos a quien se postraban, hacían, como dice Jeremías en el capítulo 10, ¿cierto?, del madero, o Isaías capítulo 44, habla sobre la idolatría y es bien claro. Pero si usted quiere más, va a Hechos 17 y te habla de idolatría y empieza Dios a tocar nuestro corazón con su palabra. Es como aquellos que hoy dicen que el libre desarrollo de la personalidad es dejar que ellos hagan lo que quieran. Y lamentablemente se está perdiendo la moral en nuestro país. Cada vez es peor el asunto. Ya no tenemos en cuenta a Dios. Y como no lo hacemos, entonces empezamos a fallar y a tener maldición y a acarrear maldición en todas las cosas que hacemos. Pero escuche esto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo. O sea, imágenes no. Punto. Yo siempre me acuerdo del Sagrado Corazón, les he hablado mucho, que tenía mi padre y mi madre en la casa hace bastantes años. No les digo cuánto porque yo apenas tenía como 10. Sí, más o menos. Y resulta que hacían fiestas, tomaban trago, decían chistes groseros, hablaban cosas corruptas y colocaban el aguardiente en el marco del Sagrado Corazón. Y era muy triste ver ese... Yo pequeño, veía eso y no entendía. Pero eso era lo que hacían ellos. Y pues debe estar bien, era mi razonamiento. Y va uno adquiriendo costumbres que no son de Dios. Ahora, mire esto. Le digo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo no sé, pero si usted ve con cuidado, hay tiempos donde la idolatría reina. Y con el pretexto de amar a Dios, ¿no? Decimos, es la imagen de Dios. ¿Quién vio a Dios? Hechos de los Apóstoles. Vamos otro poquito. No pierda Anexo, no pierda 2 Corintios. No. Job 29, no lo pierda. No pierda la Biblia. Aleluya. Hechos. Aleluya. Yo recuerdo cuando no leía la Biblia porque eran cuentos viejos donde no había nada que hacer. Yo no sé si usted se acuerda de esos tiempos. Pero ahora nuestro mayor tesoro es la Escritura. Porque ahí está la verdad de Dios, la que nos lleva a la salvación, la que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Al Cristo vivo, no al que está colgado en el madero. Pero escuche esto. Entonces Pablo, versículo 22, capítulo 17. Y aquí pasa algo especial. Está en Atenas, un lugar donde había politeísmo. Muchos dioses. Tenían Dios del vino, Dios del sexo, Dios de los cultivos, Dios de... Todos eran dioses. Todos eran dioses. Y ellos les agradaba eso. Les gustaba eso. Tenían en su corazón el deseo de adorar a un ser superior, pero no sabían cómo. Y fueron enseñados en la poligamia esta, en la tremenda locura de tener dioses para todo. Y va Pablo a predicar, el apóstol va a predicar, va a enseñar la verdad. Y esto fue bien tremendo. Yo quiero leer un poquito la parte B del capítulo 17, versículo 18, donde dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Empezó a predicar de Cristo y todos los de Atenas estaban atentos. ¿Sabe por qué? Porque les gustaba que la gente hablara sobre cosas nuevas, espirituales. Qué triste, ¿no? Qué tremendo. Que querían escuchar nuevas cosas siempre.
Y empieza a hablar Pablo y de las cosas de Dios, y ellos decían, pero es que nosotros tenemos dioses para todo. ¿Será que nos viene a hablar de un nuevo Dios, otro Dios que tenemos que hacerle un nicho y adorarlo y prenderle velas? ¿Qué querrá decir este palabrero?, decían los atenienses. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago, el lugar donde los filósofos se reunían a escuchar filosofía y nuevas doctrinas. Ellos aceptaban todo. A ellos les parecía bien todo. No sé si usted ha visto personas que todo les parece bien. Todo está bien. No, con tal de que ame a Dios es suficiente. No es cierto. Nos han engañado. Todos los caminos no llegan a Roma. Hay un solo camino, y a Jesús, honrándolo como Él dice. Ahora, cuando les empieza a predicar, ellos se ponen todos curiosos. Oye, hay un nuevo Dios, viene a predicarnos algo nuevo, escuchémoslo a ver qué pasa. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Y ese es un gran problema que todavía muchos, aún cristianos, tenemos o tienen. Queremos escuchar cosas nuevas, pero las que sabemos no las queremos practicar. A ver si eso nuevo que nos hablan, sí me gusta. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En el corazón del hombre siempre hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Siempre, todo aquel que dice que es ateo al final está en un problema, en una enfermedad, y dice: ay Dios, ¿cierto? Y levanta sus manos. Usted ha visto a las personas cuando están en enfermedades graves o en peligro de muerte o un atraco: ay Señor, y levantan los ojos y buscan el auxilio de Dios. Qué bueno que usted está buscando de Dios sin tener problemas de tipo enfermedad o que lo estén por ahí amenazando de muerte. Pero escuche esto, porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo era muy sabio, tenía al Espíritu que lo guiaba para hablar, para predicar, ¿cierto? Como hace Dios con usted. Él dice que abra la boca, que Él la va a llenar. ¿Quién la llena? El Espíritu Santo. Es el Señor que quiere que usted hable de Jesús, que hable la verdad, que no se quede usted solamente escuchando conceptos de hombres. Pero, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Mira, eran tan religiosos que tenían nichos en sus santuarios, y a cada uno de los dioses le tenían su altar, y al Dios de la fertilidad, y al Dios de la cosecha, y al Dios del vino, y al Dios del mar, y al Dios de... Todos eran dioses. Y iban a salir al mar, y entonces cogían... Bueno, hoy no es tan difícil ver que eso, mucho de eso griego ha quedado en el corazón de muchos cristianos aún, ¿no? Usted ve, están los nichos y dice: ay, voy a salir al mar, entonces vámonos al dios Baco, al dios Leidón, unos dioses por ahí, ¿cierto? Y el tridente, ¿cómo es que se llama? Poseidón. Oh, aleluya, hay hartos griegos aquí, aleluya. Eso es, al dios Poseidón, y van allá al mar, y entonces
le están pidiendo que pueda llevar su travesía en el mar y no se levanten tormentas y no anegue el barco ni nada de eso, ¿cierto? O el de la cosecha, van a recoger la cosecha y van al Dios de las cosechas y van y le piden porque sea una cosecha muy fértil. O cuando está esperando la esposa, entonces van al Dios de la fertilidad y le dicen y le oran y le ruegan de que todo salga bien. Pues no es diferente. Hoy una mujer busca novio y entonces usa Sanqué, a otro que sabe hartas cosas. San Antonio. O sea, no sabe mal. San Antonio. Y lo ponen de cabeza para conseguir novio, ¿cierto? ¿No ha visto eso? Nunca en el colegio de amigos le quisieron meter cuentos de San no sé qué, San no sé cuándo. Escúcheme. Hoy día es igual. Pero miren cómo termina el discurso Pablo. Miren cómo enseña Pablo la verdad del Evangelio con un corazón dispuesto aún a morir por causa del Señor. Estaba en contra de sus costumbres, de las costumbres de los atenienses. Estaba derrumbando todo ese tipo de religiosidad que ellos tenían. Y les dolía, y era difícil. Pero escuche esto. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo era muy dirigido por el Espíritu. Había un nicho donde no había Dios. Dijo, por si acaso se nos queda algún Dios, sacamos un nicho y ahí lo ponemos cuando aparezca, ¿cierto? Y resulta que Pablo se aprovechó de ese momento y les dice, ese nicho que ustedes tienen ahí, que no tiene imagen, que no tiene nada, ese es el Dios al que yo quiero predicarles. Ese es el Dios de quien quiero hablar. Y empieza a predicar de Jesús y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aleluya. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ese es magistral en la predicación de Pablo. Recuerden, eran filósofos, eran pensadores los atenienses. A Bogotá algún día le dijeron que era la Atenas sudamericana, porque había mucha filosofía y había poesía y todas estas artes, ¿cierto? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aleluya. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Por eso Pablo pudo decir, todo lo doy por basura, porque conoció la verdad. Ahora todo es basura porque conoció al Dios verdadero. Él era perseguidor de cristianos, mató a Esteban, era un asesino, Pablo. Pero cuando entendió que Dios era diferente, que el Señor era real, yo no sé si a usted el Señor ya tumbó de su cabalgadura, espero que sí. Porque su cabalgadura era la religiosidad. Esa era. Y tuvo que venir una luz del cielo. Dice, era el mediodía, pero era más resplandeciente que esa luz. Y Jesús le habla a Pablo. Hoy muchas personas dicen, pero ¿cómo Dios me va a hablar a mí? Dios sigue hablando. Dios está vivo. Dios no murió y se quedó en la tumba. Él resucitó, Jesús resucitó, está vivo y está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Jesús está en este lugar. Esa es su promesa. Ahí donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí hay más de 3. Lo cual quiere decir que yo tengo la plena certeza de que mi Dios vive. Siendo pues linaje de Dios, no
debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué podemos ver en eso? Si Pablo hoy hablara esto mismo, que no está hablando él a través de un pastor cualquiera, está hablando el Señor a través de Pablo para enseñarnos a nosotros lo que es un ídolo. Eso está haciendo el Señor. Y para que no andemos en la religión que tal vez no nos va a llevar nunca a la presencia de Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos, dice. Y cuando dice nada de piedra, de escultura de arte, de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Tenga ahí por favor otra hoja, ya no tengo más, pero Hechos 17 y vamos a Jeremías capítulo 10. Porque quiero hablar de Asa, pero hay un piso, hay un sustento a todo lo que tengo que hablar de ese tremendo rey. Jeremías capítulo 10. ¿Lo tiene? Versículo 1. Hoy vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Somos cristianos. Aleluya. Mire, cuando yo estaba estudiando, ¿sabe qué me dijo uno de los maestros que enseñaba estructuras y espacio? Bueno, tiene un nombre ahí. Diseño espacial. ¿Sabe qué me dijo? Si usted como arquitecto no tiene un Newfer y lo tiene a la mano, usted va a fracasar. Y él dijo esto, escuchen, es la Biblia de los arquitectos. El Newfer. La medida, da una cantidad de espacio, es tremendo, materiales, todo. Pues la Biblia es para usted la vida. La Biblia para usted debe ser el libro que lo lleva de la mano a la vida eterna. De ahí no se sale la salvación, de ahí no se va a salir el juicio que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Escuche esto: oíd la palabra de Jehová, la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Está hablando Israel. Lo mismo que hablamos al principio ahí en 2 de Crónicas 14, a Asa. Asa era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero que tuvo un razonamiento aún siendo joven. Oiga, gracias, oh, Dios mío, la bendición es muy grande. Escuche esto: se habían desviado en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Asa. Siempre el hombre busca una imagen que le represente, que le hable, que le diga: yo soy Dios. ¿Por qué? Porque no está en su corazón. En el corazón hay un vacío que hace falta y tiene que llenarla usted con Jesús. No hay otra manera. Pero el Jesús de la Biblia, no el que usted conoce. Muchas veces, ayer íbamos con Oscar, le predicamos a una niña en la... Y él dice: ay, yo sí leo, ¿leíste la Biblia? No, yo no, la Biblia no exactamente, pero yo sí leo mucho sobre las cosas de Dios. ¿Y qué lees? Pues yo leo ese libro que dice: ese man está vivo. Nomás el título le muestra a usted el respeto y la manera como tratan a Dios de una manera que no es. Por eso yo le decía: ¿sabes qué? Necesitas leer la Biblia. Y le di una receta, ¿cierto? Usted da recetas bíblicas, ¿cierto? Usted es médico espiritualmente. Usted le da a la gente la verdad de las Escrituras para que ellos puedan alimentarse en su espíritu. Y escuche esto: Jeremías en este momento está contemplando al pueblo de Israel y tiene problemas. Y es un pueblo necio y terco.
Siempre buscamos una imagen de Dios para adorar, como hicieron en el tiempo de Moisés, cuando les dijo: espérense porque voy a hablar con Dios. Y la gente no quería hablar con Dios. ¿Saben por qué no quería hablar con Dios? Porque les daba miedo que Dios los guiara. Qué tremendo, ¿cierto? No, es que Apocalipsis, ¿cómo voy a leer Apocalipsis? Es un libro de miedo, terror, angustia. Y hay gente que quiere quitar Apocalipsis de la Biblia, porque le da miedo leer las Escrituras. Y hay muchos que dicen: voy a leer la Biblia, pero lo que me guste, eso lo voy a tomar, y lo que no, hasta ahí llego. Escogemos la palabra, escogemos las cosas. No tomamos la Biblia completa, sino escogemos los que nos gustan. Y vuelvo y le digo, aún cristianos hacemos eso, lo que nos gusta. Mire esto: oh casa de Israel, así dijo Jehová. Está hablando un profeta, uno de los grandes profetas que Dios usó. No aprendáis el camino de las naciones. Empieza diciendo: usted es un hijo de Dios, no haga lo que los demás hacen. Cuidado, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces empezamos a acercarnos al mundo para hacernos amigos del mundo y terminamos postrados en el mundo. Por eso Dios es sabio cuando habla y hay que poner atención a su voz. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor. Ese es otro tema que lo habla la Escritura, que no tenemos que hacer. Pero ¿no ha visto usted personas que salen de la casa, pero antes han leído el horóscopo, el tarot y todo aquello? No se pierden, compran el periódico por el tarot. Tremendo, ¿cierto? Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron y martillo lo afirma para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos. Ay Dios, yo no sé si yo le estoy hablando de algo muy guardado tal vez, porque ni pueden hacer mal ni para bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante a ti, nada. Si volviéramos a Hechos 17 ahora, pero quiero terminar con esta lectura, encontrará que dice el apóstol Pablo claramente que eso es ignorancia. Claramente nos dice: eso es ignorancia. Y estamos hablando de Asa, ¿cierto? De un rey bueno, que el concepto de Dios con él era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque quitó todo lo que era idolatría de Israel. Porque todas esas cosas hemos estado hablando de idolatría bíblica. Porque muchas veces decimos: no, pero es que eso representa. No es cierto. Eso es idolatría. No te harás imagen, primer mandamiento, ni ninguna semejanza, nada. Y es orden de Dios en sus mandamientos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos siempre como queriendo? Una vez alguien me dijo: pero es que eso es como una foto de la novia. Usted tiene la foto de la novia y pues ahí la tiene, la foto. Y yo le digo a usted: ¿alguna vez alguien le sacó una foto de Jesús? Al Padre, al Espíritu Santo. Y le dicen ahora: es que esto representa a Dios. No, no es cierto. No es verdad. ¿Por qué queremos hacer ejercicios para ir en contra de las normas que Dios ha designado en nuestras vidas? Por eso cuando Él dice: no tengan temor, no tengan temor, versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, está hablando de la omnipotencia de Dios. Está diciendo, mire, Jeremías le está diciendo al pueblo hoy:
Es que Dios es un Dios maravillosamente precioso, grande, majestuoso. Y les dice, extendió los cielos con su sabiduría, a su voz produce muchedumbre de aguas el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con lluvia. Y el versículo 14, escuche cómo trata a los israelitas el profeta, porque Dios le revela a él que eso que están haciendo no le agrada. Todo hombre se embrutece. ¿Qué tal? Bueno, aquí lo habla de esta manera Jeremías, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo lo habla Pablo y cómo lo habla Isaías. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. ¿Qué tal? Escúcheme, cuando nosotros hablamos de idolatría, está en juego la vida misma eterna. ¿No dice acaso la Escritura que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos? Entonces, mire, yo conocí a un cristiano, un hombre costeño, 20 y pico de años, llevamos nosotros 4 o 5 años, tal vez Mario se acuerda de él, no sé. Llevamos unos 4 o 3 años con la iglesia. Y este hombre, hablamos de idolatría, hablamos de agüeros, estuvimos hablando de todo aquello que, hombre, ¿cuántas veces aún los cristianos tienen la trenza esa de la prosperidad en la cocina? Por ahí como que Dios está hablando. Sí, o la de la abundancia. Y todo eso es agüeros. Eso no lo permite Dios, pero lo tenemos, ¿cierto? Porque nos parece que está bien. Pero escuche esto, dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo de fundidor. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob. Está hablando de los hijos de Dios, de los hijos de Jacob, ¿cierto? Porque Él es su hacedor, el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios mío, vamos a poder hablar de, ¿acaso? Segunda de Crónicas, capítulo 14. Creo que es claro el panorama sobre la idolatría, sobre los ídolos. Y escuche esto. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa. Hasta ahí, todo correcto. Abías, un hombre que reinó muy poco tiempo, hijo de Roboam, pero no tenían claro las cosas de Dios. Recuerde que Salomón había pecado por sus muchas mujeres, ¿cierto? Nehemías en capítulo 13 habla sobre eso. Pero, ¿qué sucede? El reino se divide. Estaba primero Saúl, después vino David y después Salomón, Reino Unido. Pero cuando reinó Salomón, este hombre tuvo un gran problema y fueron las mujeres. Eso lo enseña la Biblia claramente. Y se divide el reino. Dios se lo había dicho. Se divide el reino y uno de ellos es Roboam y el otro es Jeroboam y el otro es Roboam, los dos reyes. Se dividió el reino. Y empieza el reino de Israel y el reino de Judá. Y aquí estamos hablando de Asa, rey de Judá, tercer rey de Judá. Y este hombre, aunque no tenía un buen ejemplo de ni su tatarabuelo, ni de su abuelo, ni de su padre, empieza a hacer reformas en Israel. ¿Por qué? Porque él quería hacer las cosas bien. Lo primero que debemos nosotros hacer es buscar hacer las cosas bien. No importa si mi concepto
no va de acuerdo con las Escrituras. Si yo quiero hacer las cosas en orden, tengo que buscar primero al Dios de orden, buscarlo en oración, buscarlo en las Escrituras. Señor, muéstrame, háblame, porque Él no está muerto y va a hablarle. Yo no sé cuántas veces le ha hablado a usted, pero estoy seguro que Dios le ha hablado. Y cuando Dios empieza a hablar, estoy seguro que usted es transformado y cambiado por el poder del Señor. Nosotros no éramos ni sombra de lo que fuimos, ni sombra, porque Dios nos cautiva con la verdad. ¿A cuánto le gusta la verdad? Amén. Aleluya, es la verdad la que buscamos. ¿Para qué hacemos ejercicios? Para tratar de esconder la verdad, para que nuestro corazón esté tranquilo, porque nos gusta hacer cosas que a Dios le disgustan. Ahora, cuando Él empieza a reinar, dice Dios de Él, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué hizo lo bueno? Porque quitó los lugares altos del culto extraño, y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Todo esto era idolatría. Símbolos de acera, símbolos de idolatría. Pero los ídolos, los lugares de culto, los lugares donde iba acera, todos estos dioses extraños y ajenos, los fue quitando. A Él no le importó, pues que es una obra de arte y hay que tenerla ahí. No, rompan todo eso. Lo quitó, lo quebró, lo rompió, lo destruyó, lo desmenuzó. Algo así como pasó en Jueces capítulo 6 con Gedeón, si usted lo lee con cuidado. ¿Y qué dice la Biblia? Destruyó todos esos símbolos y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo? Muy sencillo. Dijo, ¿qué es lo que Dios dice? Entonces vamos a ponerlo por obra. No importa si a la gente le gusta o no. Yo creo que él se ganó muchos problemas, como también le pasó a ese juez maravilloso, Gedeón. Problemas con el papá, problemas con los vecinos, porque quebró todas las estatuas que ellos tenían. Y Asa hace esto porque fue dirigido por la palabra, porque la palabra de Dios estaba primero para él. Entonces, ¿cuál es la razón de que diga que Asa fue un buen hombre? Porque se puso de acuerdo con la Biblia. Entonces, usted no es un buen hombre si entrega todo. ¿De qué nos sirve si entregásemos la mitad? Dice 1 Corintios capítulo 13. Si quemamos nuestro cuerpo, ¿de qué nos sirve si no tenemos el amor de Dios, la verdad de Dios en nuestro corazón? Ahora, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él. Y escuchen, cuando él decide hacer esto, fue su decisión. Fue su decisión. Dios habló bien de él porque él tomó su decisión. O sea que usted es libre para tomar la decisión que quiera, pero espero que usted tome la decisión que le guía a la Escritura, porque si no, de nada le sirve una mala decisión para su vida eterna. ¿Sabe qué hizo el Señor? Capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Cuando usted decide hacer lo bueno delante de Dios, obedecer al Señor en todas las cosas, entonces Dios se va a manifestar en su vida. Dios va a enviar a alguien, como le pasó aquí al rey Asa. Era un hombre con un corazón que no había sido enseñado por los papás. No era esa la costumbre de esos reyes que lo habían antecedido. Pero cuando él decide hacer las cosas bien, Dios se provee de un profeta. Y escuche esto: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, Obed, un profeta de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y le dice con seguridad el Señor: enséñale la verdad a Asa, muéstrate a Asa,
y empieza a hablarle lo que yo quiero para él. Aleluya. Qué bueno que usted, cuando decide hacer las cosas conforme a la verdad de las Escrituras, va a tener la guianza de Dios en su vida siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Dios lo va a guiar. Y en este caso envía un profeta a Azarías y le dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Por qué estará con vosotros Jehová? Si vosotros estuviereis con él. La manera que Asa buscó estar con Jehová era obedeciéndole en todo ese tremendo problema que tenía Israel, que era la idolatría. Y le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Si alguien me dice: pastor, es que Dios no me guía, Dios no me habla, yo le digo: ¿tú estás siguiendo al Señor? Porque generalmente, cuando hacemos caso a su mandato, Él nos guía. Él envía un profeta, Él envía su Espíritu para que nos guíe. No podemos pensar nunca que Dios no nos va a hablar, que Dios no nos va a guiar cuando usted ha decidido hacer lo que Dios le pide, cuando usted ha decidido. Mucho tiempo todos los reyes, ellos se adueñaban. No, es como ahora el presidente, ¿cierto? Usted lo nombra presidente y usted cree que se acuerda de usted. ¿Usted cree que los reyes se acordaban de sus súbditos? El Señor les había dicho, recuerden, cuando pidieron rey, el Señor les dijo: bueno, ustedes quieren rey, yo les voy a dar. Voluntad permisiva de Dios con su pueblo. Pero les advierto que esto les va a pasar. Sus hijas serán aguadoras, sus hijos estarán corriendo delante del rey, les servirán a un hombre. Tremendo, ¿cierto? Eran gobernados por Dios y prefirieron tener un rey que los gobernara. Hoy, cuando usted no se acerca a Dios, no ora, no clama a Dios, pues usted está diciendo: Señor, hazme un rey que me guíe. Como todas las demás naciones tienen a alguien, pues yo quiero lo mismo que las naciones. ¿Y qué fue lo que leímos? No aprenderás a ser como las naciones que están a tu alrededor. Aleluya. Porque todo esto Dios lo ha designado para sus hijos. Dios tiene lo mejor para nosotros. Pero usted está listo para recibir eso. Y escuchen la respuesta del pueblo, versículo 12. Versículo 12. No está interesando absolutamente nada. Y juraron a Jehová. Y escuchen, y que cualquiera que no buscase a Jehová, mire esto tan tremendo, y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Qué tal? Era un pacto, ¿saben? En ese tiempo era un pacto de sal, se llama así el pacto. O hacemos lo que tenemos que hacer o morimos en el intento. Tremendo. Era algo especial lo que estaban haciendo. Qué bueno que nosotros podamos hoy decirle al Señor: Señor, si yo no hago lo que tú me dices, no quiero vivir. Aleluya. ¿Se imagina? Si no hago lo que tú me ordenas, Señor, yo prefiero morir. Eso fue lo que están diciendo, y eso es lo que hicieron. Y escuche, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. La paz de Dios que hoy tenemos solo la podemos conseguir cuando obedecemos todas sus normas. Tenemos muchas cosas que decir
y muy corto el tiempo para predicar y para enseñar. Pero yo sé que usted, como hijo de Dios, es disciplinado y encontrará en el capítulo 17 de Hechos, del 22 en adelante, todo lo que el apóstol Pablo enseña a un país idólatra. Encontrará en Jeremías y en Isaías 44:10 todo lo necesario, armas poderosas en Dios para dejar a un lado todo lo que no es del Señor.